Bueno, todo esto preparado para hacerle el misterio inicial. Yo esperaba el micrófono porque no me gusta hablar desde ahí. Y eso también empieza a hablar de un posicionamiento, una forma de entender y de hacer psicología. Bueno, antes que nada agradecer a la Universidad Continental y específicamente a Karen por la invitación y por toda la gestión para que estuviéramos acá. Agradecer a mi compañera Clara, que viene también de Colombia y que me acompaña y me da fuerza en esta tarea. Agradecer a los compañeros y compañeras que han estado con nosotros estos días y que nos han hecho sentir muy cómodos. A Jorge, a Félix, a Karen. Karen, ¿verdad? Y bueno, desearles un muy buen día al psicólogo y la psicóloga peruana, y en realidad eso me agrada estar en ese momento y en esta circunstancia hablando de psicología política. Sé que también traernos a hablar de psicología política tiene mucho que ver con el contexto que ustedes están viviendo, y en ese contexto van a haber próximas elecciones. Entonces, una primera aclaración pasa por decirles que la psicología política que entendemos nosotros y que vamos a presentar hoy no tiene que ver con lo político partidario, que la política partidaria o la política profesional es solo una forma de entender lo político, y que lo político trasciende a lo que hacen los políticos profesionales. Otra cosa antes de iniciar, y sabiendo que los tiempos me van a hacer señas de ahí cuando yo me pase, porque me gusta hablar bastante. Otra cosa es que en realidad, vieron que en general en las conferencias uno habla y después hay un espacio de preguntas o no, o de comentarios. Yo pretendo que en el mismo espacio que vayamos hablando, si alguien quiere hacer un comentario, una crítica, una pregunta, pelearse conmigo, está bueno, y hagámoslo, ¿sí? Que sea un diálogo posible. Entonces, para empezar, tal vez ubicar de dónde vengo yo y por eso también ubicar mi forma de hablar. O sea que también me preguntan si a veces digo algo muy en uruguayo, así como hablamos los uruguayos, que no somos argentinos, otra aclaración, que el asado es uruguayo, que el mate es uruguayo y que el dulce de leche es uruguayo. Aclarado todo eso, también hablamos de cierta forma. Y por ejemplo, yo vengo del nivel del mar. Por suerte, pasaron 2 días que estoy acá, porque si no, hoy no hablaba. La pasé bastante mal el sorocho, ¿no? Bueno, yo tuve un sorochón. No respiraba, no podía casi hablar. Lo otro es, nuestro país es un país pequeñito, de 3,5 millones de habitantes, donde la capital, Montevideo, alberga más de la mitad de la población. Eso hace que algunas cosas se vivan, se piensen y se vean de otra manera. Y que también podamos producir figuras tan características como Mujica, ¿no? Como el presidente Mujica, que muchos y muchas casi lo consideran una estrella de rock, por lo popular que ha sido. Como Suárez, exacto. Nada más que Mujica no muerde, Suárez sí. En general, otra cosa que pasa cuando inicia uno una conferencia es que la primera lámina aparece con el título de la conferencia y el autor. Y yo prefería iniciar con esta lámina, ¿sí? Donde de alguna manera creo que del principio nos cuestiona desde qué lugar, desde qué posicionamiento actuamos en nuestra intervención en psicología. Ese niño, que además es negro, y es a propósito que sea negro, por las discriminaciones que a veces hacemos todos y todas. Entonces, niño, negro y pobre, se jodió. Entonces, ese niño, negro y pobre, realmente con esa carita se está preguntando, ¿y esa investigación? ¿En qué va a servir a mi vida? Porque a veces la investigación sirve al investigador, pero no a la vida de las personas, no a la vida de los investigados. Y desde ahí empezamos a meternos en eso del título, ¿no? Posicionamiento epistemológico, pero también vital,
vital, de la vida, de la cotidianidad, comprometido con los otros y también transformándonos a nosotros mismos. Trago de agua para el sorocho. Si esto lo entendí, vamos bien. Si no lo entendí, no vamos bien. Juro que estoy apretándolo. Ahí. Bien, ahí está el título. Y entonces, vamos a ir metiéndonos a desgranar cada uno de los términos, como esto de política, esto de latinoamericana y esto de caminos con huellas. Porque esto de las huellas es, cuando yo hablo, no hablo en un singular, hablo en un plural, porque estamos constituidos de muchas otras voces que nos hacen hablar. Voces que a veces son visibles y voces que a veces no son tan visibles o son invisibilizadas. Y pensando en lo latinoamericano, e incluso pensando en la psicología, ¿cuántas voces han quedado como en el silencio, como en lo no visible? Lo hablábamos estos días con varios compañeras y compañeros que han estado con nosotros. Fíjense, si yo les digo Foucault, si yo les digo Freud, si yo les digo Piaget, todo el mundo sabe de quién hablamos. Si yo les decía Viera antes de llegar hoy acá, ¿quién será ese, verdad? Ahora, si yo les digo muchos nombres y apellidos peruanos y peruanas, tampoco los conocen. Es más fácil conocer a aquellos que vienen de lejos y que vienen de países desarrollados que nuestros propios países. Y ahí de alguna forma ya estamos asumiendo un posicionamiento epistemológico y vital frente a cómo y qué psicología hacemos. Ay. Entonces vamos a partir, esto es una definición personal, por eso, y le puse personal no para ser narcisista y egocéntrico como dice mi pareja que a veces soy, pero no en este caso, sino para asumir el compromiso de decir yo lo estoy diciendo, critíquenme a mí, ¿sí? Entonces, en esa definición personal, ¿y eso qué es? ¿Lo dije yo eso? Sí. Es una serie de planteos que dice que básicamente, cuando definimos a la psicología política latinoamericana, estamos hablando de una psicología que habla de las relaciones humanas y que las relaciones humanas, los vínculos humanos, son vínculos que inmanentemente tienen relaciones de poder, que a veces no asumimos como tales o que a veces naturalizamos como tales. Piensen ustedes en una de las cosas que en Latinoamérica más nos caracterizan, una de las tantas, que es el machismo, ¿o no? Acá en Perú no, ¿verdad? ¿También? Ah, qué increíble. Y esas relaciones de poder sí construyen una forma de vida cotidiana, una naturalización de un vínculo humano que es profundamente político. Si dejamos de pensar a lo político en ese sentido tan acotado que se pone en lo profesional de los políticos, los diputados, los senadores, los presidentes, los candidatos. Si rastreáramos lo político en un sentido científico, filosófico, epistemológico, veríamos que desde las primeras concepciones en la filosofía no se planteaba solo desde el político profesional, se planteaba en un sentido de definición y acción en la vida. Por eso, con esa definición no tienen nada que decir. Críticas, planteos, dudas. La saqué rápido, cosa que no tengan nada que decir. ¿Están de acuerdo? No, no están de acuerdo, pero no tampoco. Tampoco van a decir nada. ¿Qué es lo político? Un conjunto de relaciones de poder orientadas a la consecución de un bien, decimos nosotros, de un bien que puede ser singular o colectivo, pero de alguna manera siempre nuestras relaciones buscan un bien, ¿verdad? Conseguir algo que nos beneficie singular o colectivamente. En estos tiempos buscamos mucho más lo singular que lo colectivo, dicen algunos.
¿Y qué es la política? ¿Dónde apunto yo? Nosotros decimos que la política es la gestión de la vida. Y en ese sentido, esa gestión de la vida es algo que cotidianamente... ¿Qué es la gestión? Acá digo, hay muchos compañeros y compañeras que trabajan en lo organizacional. ¿Cómo se entiende la gestión? No es prueba. ¿Lograr? ¿Lograr qué? Lograr resultados a través de la disposición de los recursos, ¿no? Bien. Entonces, fíjense si en la vida nosotros no estamos constantemente tratando de gestionar, lograr ciertos objetivos vitales, personales, colectivos, a través de la gestión o la disposición de una serie de dispositivos que tenemos a mano. Y esa gestión de la vida diferencia a lo que gestionan otros, que es cuando ponemos lo político en lo profesional, a eso que hacemos cotidianamente nosotros y que construye nuestra subjetividad. Psicólogos y psicólogas sabemos que hablamos de lo subjetivo, ¿verdad? Constantemente. ¿Dónde se produce la subjetividad? Si no en esa vida cotidiana. En ese momento social, histórico, en eso que a veces pasa también en los lugares que no tenemos que mostrarnos ante nadie, sino ser como somos. Quiero decir, estamos en un espacio como este. Hay comportamientos políticamente correctos, ¿verdad? Entre comillas, lo políticamente correctos. Tenemos que vestirnos de cierta forma, hablar de cierta forma. A veces cuando salimos del espacio formal que nos muestra a todos, podemos comentar otras cosas, ¿o no? Digo, los estudiantes, por ejemplo. ¿No es cierto que cuando salen del salón de clases empiezan a comentar otras cosas que adentro del salón jamás dirían? Che, ¿viste el profe la bobada que dijo hoy? No, eso no lo dicen nunca, ¿no? Uy, las caras que sí. Entonces, esto ya es más complicado, ¿no? Cuando decimos que lo político es la disposición de un conjunto de recursos para obtener un bien, que puede ser singular o colectivo, la política como gestión de la vida, en tanto eso todos y todas estamos implicados, pero cuando decimos que hablar de psicología política latinoamericana es también hablar de una actitud, un posicionamiento ante la vida, un compromiso ético. Y acá tal vez dos grandes diferenciaciones. Primero, por psicología política, en su procedencia más legitimada o más naturalizada, se considera la procedencia de Estados Unidos y la procedencia europea, de Inglaterra, de España. Y en esa sí, en realidad se restringe al comportamiento de los electores y de los candidatos. La personalidad del candidato, el marketing político, la conducta de los electores, e incluso estas cosas que cada vez se han puesto más de moda, como la asesoría política, ¿no? Entonces hablábamos, no me acuerdo ya qué día, de cómo el político tiene que hacer determinados gestos en las campañas electorales. Por ejemplo, besar niños así como el que aparecía en la primera lámina, besarlos, abrazarlos y estar paseando por los asentamientos y los lugares más pobres, porque eso habla de que yo voy a responderles a ustedes, aunque después nunca más vaya a esos lugares ni le dé más besitos a los niños feos, pobres, porque ya no hace falta. Pero en ese momento sí hay que mostrarlo. O cómo se para, dónde se para, qué tipo de gestos hace. Miren, había un candidato a presidente en nuestro país que aparecía detrás de un pupitre muy grande, de un material de madera muy particular que mostraba, entre otros, ser muy acogedor, pero a la vez con mucho poder, una imagen de un pupitre poderoso. Y él estaba detrás. Atrás, la figura de nuestro prócer, o sea, yo defensor de todos, y yo fuerte. Cuando tenía que salir y mostrar que también podía ser uno más, se levantaba detrás del pupitre, venía hacia adelante
y terminaba su diálogo como uno más y abrazando. ¿Sí? Decía, yo soy uno más, yo los puedo proteger, yo los puedo cuidar. No se olviden, también tengo todo el poder. Esto no estaba hecho gratuitamente, esto estaba hecho todo pensado, porque decíamos, en cierta manera los candidatos se convierten en objetos vendibles y comprables. Y hay que tener imagen, hay que construir una cierta imagen para ser comprado. ¿Cómo se compra? A través del voto. Esa procedencia de la psicología no es la que nosotros decimos que elegimos como psicología política cuando ponemos el adjetivo latinoamericano. Claro que dentro de la psicología política latinoamericana pueden haber múltiples formas de entenderla. Algunos de nosotros, algunas de nosotras, lo entendemos desde la psicología de la liberación, psicología planteada por Ignacio Martín Baró, un sacerdote jesuita, español en nacimiento, salvadoreño por elección, que sí planteó una psicología que significaba un compromiso ante las mayorías vulneradas. Porque cuando nosotros decimos poblaciones vulnerables, nos olvidamos que existieron procesos de vulneración que llevaron a esas personas a estar en ese lugar. Porque no hay nada que dictamine que se nace pobre por naturaleza, o que se nace débil por naturaleza, o que se nace vulnerable por naturaleza. Entonces, es una actitud, un posicionamiento, un compromiso y una opción. Y entonces, en esa lógica, hacer psicología política es hacerla en todos lados como posibilidad. ¿Conocen esa figura? ¿La conocen? El Che. Muchos lo conocen por esas remeras, ¿no?, que se venden. Incluso habría que preguntarse cuántos de nuestras figuras latinoamericanas las conocemos por su contenido, por su pensamiento, o la conocemos por lo que también de marketing o de publicidad se ha generado. Entonces queda la figura y se pierde el contenido. Cuando pensamos en Simón Bolívar, que apostaba a una Latinoamérica integrada, habría que saber cuántos de nosotros conocemos ese pensamiento. ¿Ese pensamiento tiene que ver con la psicología o no? La psicología es una disciplina tal como se exigía en los orígenes, que debe responder a un cierto positivismo particular que le haga ser una buena ciencia natural, reconocida como tal, pero no en esos otros aspectos que fueron parte de su nacimiento. No se olviden que nació de la filosofía en realidad, ¿no? Y fuertemente había un planteo sobre lo humano. Tal vez eso a veces desaparece. Entonces, en esta lógica de psicología política, nosotros decimos, se puede hacer psicología política en cualquier ámbito, desde el ámbito más singular al ámbito más colectivo, porque no estamos hablando de solo una forma de entender teórica, sino también de un posicionamiento profesional y disciplinar y académico. Esa frase la ubican de dónde viene, la imaginación al poder. Eso es una frase que está escrita en un graffiti en Montevideo. Pero la frase la ubican. ¿Alguien? ¿No? Esa frase procede de mayo del 68, del mayo francés, cuando los estudiantes y docentes universitarios se plantearon una serie de transformaciones frente a un sistema que empezaba a no responder a las necesidades como sujetos universitarios y que también decían, no empezamos a dejar de responder a la sociedad que queremos. Y lo que fue significativo de ese mayo francés, que se reprodujo en muchos lugares del mundo, fue que aparecieron un conjunto de demandas y planteos que trascendían aquello de específicamente, por ejemplo, bueno, rebaja de boleto, acceso universal a las universidades sin que tenga que ver con el tema del ingreso económico o no, para frases como esta, la imaginación al poder, que tienen que ver tal vez con un sistema que uno empieza a cuestionarse, de decir,
¿Cuántas cosas de lo humano empezamos a dejar de lado por constituir el sujeto eficaz y efectivo? ¿Cuántas cosas del afecto empiezan a desaparecer por la lógica de lo instrumental? ¿Cuántas cosas del sentimiento, del compromiso con el otro, empiezan a desaparecer por la lógica de la competencia y el ser operativos? Es cierto, debemos trabajar y debemos vivir en un sistema hegemónico y dominante. Ahora, ¿cuánto de eso se convierte en una adaptación pasiva que finalmente hace a que el sujeto se convierta en un sujeto enfermo? Pigeon Rivière, ¿lo conocen? ¿Ubican a Pigeon Rivière? Claro, es latinoamericano, defectuoso este hombre. Psicólogo social argentino. Él decía que cómo definía él la salud mental, como la adaptación pasiva a la realidad. ¿Y cómo definía la salud mental? Como adaptación activa a la realidad. La enfermedad como adaptación pasiva, la salud como adaptación activa. Tal vez, a veces, solo quedamos en adaptarnos pasivamente a la realidad. Esta es la realidad, esto es lo que nos tocó vivir, asumámoslo y así vivámoslo. En estos nuevos tiempos vamos asumiendo que, y hubieron autores, ¿no? Fukuyama, ¿se acuerdan que habló del fin de la historia? Se terminó la historia, no hay más historia. Él dijo eso cuando se terminó la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desapareció el bloque soviético, entonces ya no había más historia, dijo. Ya está, se acabó. Un único sistema es el que puede seguir subsistiendo, es el sistema capitalista. Otros hablaron del fin del trabajo. Ya el trabajo no era ese mismo que tenían nuestros papás o abuelos, que era un trabajo que iba a durar toda la vida. Ahora es por contrato y nunca se sabe cuándo me van a sacar y tengo que preparar un nuevo contrato y tengo que estar siempre actualizado, vigente, porque en cualquier momento puedo quedar afuera. Otros hablaron del fin de las utopías. Es más, ser utópico es ser hippie. Peligro, horrible. Sesentista, peor. Vivieron los 60, ya atrasadísimo, ¿no? O idealista. Qué feo ser idealista, hay que ser pragmático. Eso es lo que tenemos que aprender, ser pragmáticos, así se nos dice. Entonces, hay un autor por ahí, Bloch, que se lo recomiendo. Se escribe B-L-O-C-H, que él habla del principio esperanza. En ese principio esperanza, él dice, bueno, que cuando nos hablan de utopía, ¿qué significa utopía? Nadie se anima a exponerse, ¿no? Algo irrealizable, ahí está. Algo que, de hecho, utopía, topos viene del lugar, no tiene lugar. Esto es imposible, ¿no? Y fíjense en lo que Bloch hace y que nos ayuda a pensar. Es cierto, esto es imposible en estas condiciones. Entonces, por ejemplo, es imposible que pudiéramos vivir en una sociedad que no se nos exija competir constantemente y que podamos ser solidarios y solidarias, entre todos. Y que todos tuviéramos un mismo régimen de igualdad. Es imposible, en estas condiciones. Dice Bloch, pero ¿quién nos dijo que las condiciones no pueden cambiar? Es imposible en estas condiciones, pero las condiciones pueden cambiar. Las condiciones son producción histórica, producción social. Fíjense, si yo les digo, el individuo no existió toda la vida, ¿estoy diciendo algo disparatado? ¿Es cierto? ¿Y por qué es cierto? Porque de alguna manera el individuo es una categoría científica que se constituyó como tal y que se empezó a estudiar para ver cómo mejor producir. Desde ahí, desde esa categoría, algo se recortó como el individuo, sujeto aislado. El niño antes no existía. El niño, de alguna manera, antes, fíjense en las pinturas, de hecho, no existía la figura del niño como figura recortada. Se la tuvo que empezar a recortar cuando la producción así lo exigió. Y entre otras cosas porque los niños trabajaban 16 horas en las minas porque sus cuerpitos chiquitos les permitía trabajar ahí.
Entonces, varias cosas a cuestionar y desde ahí vamos ingresando en qué es esto que entendemos por psicología política latinoamericana. Cuestionar la historia, cuestionar esa construcción de subjetividad. Entonces, poder hacer una psicología de las políticas y una política de las psicologías. ¿Por qué psicología de las políticas? Para asumir también cómo se fueron construyendo nuestra disciplina. ¿Cuáles fueron las demandas históricas a nuestra disciplina? ¿Desde dónde nosotros nos recortamos como disciplina aparte? Yo como que están hablando. ¿Dónde fueron las primeras demandas a la psicología? ¿Y desde dónde se hizo ciencia la psicología? Porque antes era una rama de la filosofía. Claro, lo que pasa es que como es difícil por los micrófonos, yo les voy a contar todo lo que están diciendo por acá, que es muchísimo. Estoy aturdido de este lado. Dos demandas grandes. Una, el ámbito de la industria, ¿no? La industria nos exigía que nosotros de alguna manera pudiéramos estudiar, investigar cómo mejor obtener resultados de los trabajadores. Feo, pero es cierto. Tanto así como decir eso. ¿Se acuerdan de aquellas primeras experiencias de Elton Mayo? Y digo, pensando esto está bueno para el 1 de mayo, que se viene ahora nomás, ¿no? Pero no, Elton Mayo no se llamaba Elton Mayo por mayo. Era Elton Mayo por Elton Mayo. Donde, por ejemplo, estudiaba el efecto de la luz en la producción de las empleadas o los distintos movimientos de los sujetos para ver cuándo era más redituable, darles los descansos cuándo, ¿no? Digo pensando incluso en los tiempos actuales, que ya Elton Mayo no está, pero fíjense en que una forma de producción que se empieza a dar en las grandes empresas es que en la empresa misma haya espacios de jugar al ping-pong, tomar café, divertirse, pasar todo el tiempo. Y uno dice, qué buenos que son los empresarios, ¿cómo cuidan a sus empleados? No, se ha demostrado que en realidad eso produce mejor. Y entonces si produce mejor, muy bien. La psicología ha tenido un importante papel ahí y desde ahí es uno de los espacios de inicio de nuestra profesión como disciplina científica. Y el otro fue el ámbito de la guerra. Y entonces vean los estudios de Bion y un conjunto de estudios que tienen que ver con la grupalidad y la neurosis de guerra. Se nos demandaba cómo restituir a soldados a la guerra. Porque se producían, en algunos casos, algunas personas que se ve que eran débiles y no soportaban ver tanta muerte, y no soportaban ver tanta injusticia, y no soportaban ver tanta, yo les diría, indignidad humana. Entonces se enfermaban. Entonces o había que recuperarlos o había que sacarlos de que fueran a molestar a la sociedad. Esa fue una demanda que también se le hizo a la psicología. Feo, pero real. Entonces, una psicología de las políticas para poder también pensar cómo las políticas sociales, las políticas públicas, construyen un cierto sujeto que nosotros tendríamos que cuestionarnos si es en verdad saludable, si es en verdad adaptado activamente a la vida o si es un sujeto pasivo. En la Facultad de Psicología nosotros trabajamos en una unidad curricular obligatoria que se llama Estado, Sociedad y Políticas Públicas. Y lo que investigamos ahí es cómo de repente el Estado, tratando de ser lo más adecuado posible, dar la mejor respuesta, a veces puede constituir un sujeto pasivo, un sujeto que solo espera el apoyo del Estado para seguir viviendo, un sujeto pasivo que aprende el oficio de cómo moverse entre las distintas políticas que el Estado le ofrece para sobrevivir, pero no para vivir autónomamente, sino para vivir dependiente del Estado. Si nosotros pensamos a la salud como un estado de autonomía, la dependencia no parece constituir algo así como algo sano. Y cuando no dependen del Estado, también a veces dependen de nosotros, los técnicos, que entre tanto estemos ahí, bueno, les podemos garantizar la salud, pero si nos vamos, se acabó la salud.
Otro ámbito de intervención que tenemos por Uruguay y el continente es la intervención en catástrofes. Y para pensar lo más reciente, ahora Ecuador, ¿no? Con el terremoto, en Uruguay también en estos días pasados hubo un tornado que destruyó una ciudad. Y es más, todo Uruguay está asombrado porque dicen en Uruguay no pasaban estas cosas. Y hasta del nombre que se le da al afectado, a ella hay una ubicación que es profundamente política y que es profundamente psicológica y que es profundamente transformadora o generadora de pasividad. Fíjense, y lo vemos en las noticias, no es lo mismo hablar de víctima, hablar de damnificado, que hablar de sobreviviente. La víctima queda en el lugar de la pasividad. Sí fue víctima, por supuesto, pasó, fue víctima de una situación, pero si queda solo registrada en ese lugar, es el lugar pasivo. Fue el lugar que fue afectado por algo y ahí quedó, es víctima de la situación. Si es damnificado y ahí queda, es el lugar del que tiene que recibir beneficios de algún lado para que le recuperen lo que perdió. Si es sobreviviente, nos hacemos cargo de toda su potencia y todas sus capacidades para reconstituir la vida y transformarla. Entonces, algo de eso en psicología de las políticas y políticas de las psicologías. Esas algunas preguntas, ¿no? Para pensar en esto de la política de las psicologías. Y fíjense, los nombres, decía Edgar Morin, francés, él y sociólogo, tienen el poder, y un poder específicamente político. Y fíjense en si es lo mismo llamar usuario, cliente, paciente, ciudadano, etcétera, a las personas con las que trabajamos. ¿Es lo mismo? ¿Cuál? Personas, perfecto. Y no está. Y qué suerte que aparezca. Perfecto. Sí, falta personas, dice el compañero, y no está. Y como a veces eso ni se registra, ¿no? Es algo del orden del usuario, el paciente. Y qué raro, en psicología nosotros que rescatamos tanto el espacio del activo, del sujeto activo, que hablemos de pacientes, aún hoy. Con cierta marca de la medicina, ¿no? Y bueno, y fíjense en los ámbitos de intervención, si es lo mismo acompañar, si es lo mismo el paternalismo, si es lo mismo la participación, esa serie de cosas que hacen a la construcción de la acción con el otro. ¿Ahí nos falta otra o no? En la parte de abajo. Se nos fue, espera. Porque me pareció muy importante esa observación de que faltaba persona. Ay, se nos fue. Se nos fue lejos. Ayuda. Ahí. Hay participación. A ver. Si arriba nos faltaba persona, abajo ¿qué podríamos? En la intervención. ¿Hay alguna más que tendríamos que poner? Porque además esto es muy buena cosa, de verdad. Les aseguro que en estos diálogos nosotros vamos como integrando, porque es justamente parte de la construcción colectiva. Resultados. Nos faltaría, nuestra práctica es buscar resultados. ¿Sería eso? Lograr resultados. Bien, y ahí todo una cosa es lograr resultados desde nosotros o lograr resultados con los otros. ¿Se entiende? O sea, como a veces nuestros proyectos de intervención son más para que nosotros demos cuenta de los resultados que nosotros obtenemos y poco de lo que importa de lo que el otro sujeto participa en esos resultados. ¿Y cuántas veces los proyectos en los que participamos nos exigen dar cuenta de unos resultados que previamente están establecidos? Y si uno considera la vida cotidiana, la vida con la gente, en realidad esos resultados son difíciles de predecir porque se van construyendo también con el otro, ¿no? Bueno, a ver si... Yo creo que esto no es lo duro, que lo duro soy yo manejando esto. Saben que en realidad yo hace rato que lo miro, esto lo miro, pero lo miro dado vuelta, ¿no? Entonces lo voy a mirar así de frente. Esto yo me acuerdo que
¿A quién se lo decía? A Jorge, creo. Cuando estandarizamos categorías, baremos, protocolos, no legitimamos un cierto tipo de convivencia social. Quiero decir, cuando asumimos que ciertas normas, ciertos parámetros son aplicables a cualquier lugar, ¿no estamos asumiendo un cierto tipo de naturalización de un sistema mundo que es el único válido? Ejemplo. En Uruguay se aplicaron test de inteligencia para, de alguna forma, estandarizar, ¿no? Decir, bueno, la media de las respuestas caen acá, caen acá. También en esa estandarización se llegó a una conclusión. Los niños que habitan asentamientos son retardados mentales. Porque no daban las respuestas promedio que se debían dar. Ahora, ¿cuáles eran esas respuestas promedios? Las medidas en una cierta población que es la que tomamos como medida de lo normal. Entonces un niño no daba la respuesta de lo que es un amanuense. ¿Algunos de ustedes podrían darla? Pocos, ¿no? Yo ni me acuerdo. Y eso que me la aprendí para que si me la preguntaban supiera decir. Pero así como eso, una serie de otras características de la inteligencia no daban las personas que viven en ciertos ámbitos, pero que sí podrían, si se midieran desde otras lógicas, dar respuestas muy inteligentes, ¿sí? Entonces también el contexto define. Entonces hoy estos días hablábamos también de cómo podemos hablar de la identidad, por ejemplo, de los peruanos, la identidad del peruano. Y hay libros de eso, ¿no? Y seguramente capaz que alguno de ustedes lo escribió. Ya que esto yo me meto en pelea. Primero, yo no me parece que hablar en singular de algo ya es complejo, ¿no? Entonces decir la identidad ya es complejo cuando uno podría decir no hay identidades. O es lo mismo hablar de el peruano de Huancayo que el peruano de Lima. Es lo mismo hablar del peruano del Cusco que el peruano de Arequipa. Son los mismos. Ahí ya me entran las dudas. Entonces capaz que habría que pensar, ¿no será que hablar de identidades? Y segundo, fíjense en otra naturalización. Decimos la identidad del peruano. La peruana no existe. Detrás de un gran hombre siempre ha habido una gran mujer, pero siempre detrás, ¿no? Eso también es una construcción que vamos naturalizando y asumiendo. Y esas naturalizaciones hacen una producción de sujetos y a una producción del hacer profundamente política. Entonces, cuando decretamos lo normal, no estamos asumiendo una cierta norma. Fíjense, es normal ahora un sujeto que es competitivo, un sujeto que es eficaz, un sujeto que, en cierta manera, es egoísta, centrado en sí mismo. ¿Por qué? Porque va a poder desenvolverse adecuadamente en este sistema. Pero ¿quién nos dijo que este es el mejor sistema? ¿Quién nos dijo que este sistema en realidad no está produciendo también esas otras cosas que nosotros sabemos y que un autor también extranjero en su nacimiento, pero latinoamericano por elección, Hinckelhammer, decía, este sistema que vivimos es productor de víctimas, necesariamente. Y fíjense, ataques de pánico, ansiedad, problemas de vínculos humanos en general, adicciones, y ahí podemos seguir en una larga lista. ¿Cuántos responden a la exigencia de un sistema normal? ¿Cuántos responden a esa lógica? ¿Y será que los seres humanos de verdad y profundamente somos egoístas por naturaleza? ¿Será que los seres humanos por naturaleza somos violentos? Uno de los grandes problemas que se plantean en nuestras sociedades actuales, por lo menos en la sensación, es la inseguridad. Todos nuestros países están viviéndola, todos plantean, uno de los grandes problemas es la inseguridad. ¿Será que los seres humanos somos necesaria y obligatoriamente violentos y que si nos dejan solos queremos sacarle las cosas al otro? ¿O será que hay un cierto sistema que privilegia el tener al ser? Sos persona, sos valioso si tenés. Si no, no existís. Había un compañero argentino que escribía sobre los piqueteros argentinos
pero sobre un tipo de piqueteros, ¿no? Porque hay otro tipo de piqueteros que en realidad lo que hacen es ruido, pero sin reclamos. Y hay otros tipos de piqueteros sí que han generado toda una cultura de alternativa al sistema dominante. Y él decía, antes un ser humano trataba de escalar en la escalera social, ¿no? De las clases más bajas hacia las clases más altas. Ahora hay sujetos que en realidad se cayeron de la escalera, ya no están en la escalera, no existen, sobran. Y tanto sobran que ustedes saben que en algunos lugares del mundo, lamentablemente, se los asesina. A veces directamente, a partir de, por ejemplo, los niños del Brasil, de algunas zonas de Brasil, pobres, que en realidad a veces aparecen al otro día, saben ustedes, asesinados. Pero a otros se los mata más lentamente, dejándolos morir de hambre o dejándolos morir de inexistencia, del no reconocimiento. En este momento, uno de los aspectos centrales a decir cuán sano me puedo sentir es que me reconozcan, que otro dé cuenta de que yo existo. Habían hecho experimentos en algún lado terribles con un conjunto de actores donde a un sujeto lo largaban a caminar por una ciudad, todos eran actores, y nadie daba cuenta de que esa persona existía. Entonces lo podían pechar, no existía, nadie le hablaba. Al poco tiempo esa persona tenía efectos de despersonalización, síndrome de despersonalización, porque finalmente empieza a dudar de su propia existencia. Más allá del resultado del experimento, habría que pensar en la ética del propio experimento, ¿no? Y bueno, cuando se experimentamos con psicología hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Hay de acá menos todavía. Odio esto. Ahí, salió. Ese es un cartel que hay también en una calle de Montevideo, dice expulsados, ¿no? Al intervenir, dice, no olvidar el contexto en que lo hacemos y qué tipo de víctimas consideramos, para no convertirnos en victimarios o revictimarios. En este ejemplo de las catástrofes, piensen ustedes cuántas veces por un deseo de solidaridad o de afecto convertimos a las personas en nuevamente víctimas. Les pongo el ejemplo del tornado actual, el que pasó ahora en la ciudad de Dolores. Enseguida todos los uruguayos y uruguayas nos sensibilizamos y todos a correr a Dolores. Primer gran catástrofe o segunda gran catástrofe del pueblo. Un pueblo acostumbrado a cierta convivencia, a cierto ritmo de vida, invadido por un montón de gente que quería ayudar. Catástrofe. Esa gente no tenía dónde dormir ni dónde comer. Entonces, las personas que habían sido afectadas, que estaban sufriendo los efectos inmediatos de una catástrofe, tuvieron que buscar formas de arreglar para que los voluntarios estuvieran más o menos acogidos. Y a la vez, la catástrofe como tal es una ruptura de la vida cotidiana, decimos nosotros. Ahí se rompió la cotidianidad del todo. Un montón de gente que nunca estaba en el pueblo, de golpe estaba, ¿sí? Se revictimizó a la gente. Víctimas de violencia doméstica. Bueno, yo, técnico, te quiero ayudar. Contame tu historia. Pero yo en este momento no quiero, ni puedo contártela. Pero contámela igual, porque yo sé que es bueno y necesario para vos. Pero yo no puedo y no quiero. Tenés que contarla. Es necesario. ¿Cuánto en ese lugar estamos considerando el ritmo del otro o el ritmo de lo que la disciplina dice? Para poder pensar cómo trabajar, sí, en afrontar y ponernos en contra de toda violencia que afecta a la vida, pero con el respeto hacia el otro. Porque si no, lo que estamos transformando es nuestra propia acción, pero no la del otro. Y si el otro no se apropia de una transformación, lo que vamos a ver es que continuamente se repite. En las catástrofes, una inundación que una señora la cambiamos de lugar para que no sufra más el efecto de vulnerabilidad de la catástrofe. Entonces le pusimos en un apartamento, al poco tiempo volvió al mismo lugar que vivía antes. Porque su vida es ahí, porque nació ahí, porque está acostumbrada a ciertas cosas que son respetables, es su vida. En los casos de violencia doméstica, logramos separarla a ella del señor que la castigaba. Lo logramos nosotros. Al poco tiempo, como ella no se apropió del cambio, volvió con el señor que la golpeaba. Y ustedes saben que estas historias pasan. Si no hay apropiación del sujeto de la necesidad de transformación,
todos podemos quedar contentos, pero no hay transformación. Entonces, por eso, estas frases de Baró, la desideologización, hablaba él, en el sentido de que todas nuestras conductas, todos nuestros actos, tienen una carga ideológica fuerte. Ejemplo que siempre pongo yo que me expone a ser bastante absurdo. Pero bueno, si yo en este momento estuviera con un vestido lleno de flores y de tacos altos, ¿qué pensarían ustedes? No, mejor ni lo diga. Pero esa forma posible de estar vestido es una construcción ideológica también. O sea, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo adecuado? El hombre por lo menos que tenga pantalones, ¿sí? Y si está parado acá, no que sean de jean, porque no es formal. Tiene que estar con pantalones que sean de tela en principio. Y no que esté con una remera como la que podía estar hace un rato esa que estaba ahí en la imagen, sino con una camisa y un saco. ¿No? Eso es normal, eso es lo más o menos exigible. Es lo políticamente correcto. Entonces, todas nuestras conductas son ideologizadas. Hay una carga ideológica que nos han dicho qué es lo que es adecuado. ¿Por qué comemos a la hora que comemos? ¿Por qué trabajamos como trabajamos? ¿Por qué construimos familia? ¿La familia es sí o sí algo natural? ¿O es una construcción social, política e ideológica? Fíjense, la sociedad capitalista, la sociedad de los medios de producción, necesita un sujeto, un hombre, que entre otras cosas no se desgaste con muchas mujeres. Y que no ande de lugar en lugar tonteando, porque en realidad el otro día va a llegar muy cansado, si llega, ¿no? Y además, necesito que más o menos esté en un lugar fijo, cerca, en un hogar, cerca de la fábrica, porque así lo tengo garantizado. Y con una mujer que a la vez me garantice una cosa. Primero, que lo va a controlar. Va a decir, ¿qué hace viniendo a esta hora? No, basta ya, ¿no? Y segundo, además, que sea garantizadora de reproducir nenitos, hijos, porque son obreritos chicos y hay que reproducir la fuerza del capital. Y a la vez, que lo alimente bien ese hombre y alimente bien esos críos que van a ser los nuevos obreros. ¿Sí? Esa construcción es una construcción social, política e ideológica. Y la familia es esa construcción. Entonces, una de las propuestas en esa lógica de intervención es decir, bueno, ¿cómo actuar en por lo menos que cuando hacemos algo sepamos que lo estamos eligiendo por nosotros y por nuestro criterio, y no por un criterio que nos viene impuesto desde afuera, tanto a nivel singular como colectivo. Por eso dice esto de la serie de rituales burocratizados, ¿no? Tenemos un conjunto de cosas que hacemos porque es así. Y los que tengan niños o niñas de 3 años, ya sea como hijos, nietitos, vecinos o lo que sea, van a darse cuenta de una cosa, esa edad del no, ¿no? Perdón, de la edad del constante interrogante. ¿Por qué tal cosa es así? ¿No? ¿Es a los 3 años? ¿Nadie tiene gente de 3? ¿4? ¿Los 4, los 3? Por ahí, 3 o 4. Cuando empiezan a preguntar por qué, ¿no? ¿Y cuál es la última respuesta que nosotros damos? Porque es así. Porque yo lo digo. ¿No? Más cuando empiezan a preguntar por la luna y las estrellas, ahí se complicó todo. ¿Por qué la luna está al lado de las estrellas? ¿Por qué hacen brillar? Porque es así, ya está. ¿No? Eso es el efecto de naturalización. Convertimos algo, esto es así porque es así, siempre fue así, es natural que sea así. Pero esa construcción es también profundamente ideológica. Es una construcción que ha hecho que social, históricamente nosotros asumamos una cierta verdad. La ciencia es una construcción social e histórica. Hay un autor, Feyerabend, que habla del terrorismo epistemológico. ¿Cuál fue ese planteo? Que de cierta forma ciertas cosas no se podían decir porque iban a ser pecado o condenados a la locura o al destierro. Ubiquen cuántos autores de la historia de la ciencia fueron llevados a prisión o considerados locos, porque dijeron algo que en ese momento no podía ser aceptado. Que la Tierra fuera redonda, un disparate. Es más, Einstein sabe que cuando chico fue considerado retardado mental. Claro, las cosas que inventaba este hombre estaban fuera de la lógica de lo que era aceptado y normal. Entonces, bueno, desideologizar nuestras conductas, nuestros actos y desnaturalizarlos.
Bien. En esta lógica de desnaturalizar y lo que hablábamos hoy, de cómo apropiarnos de nuestros propios saberes, ¿sí? De cómo apropiarnos de nuestra cultura. Martín Baró decía que una de las cosas que los psicólogos deberíamos leer mucho es literatura latinoamericana, que a veces nuestros autores en literatura hablan mucho más de las características de nuestros sujetos que la misma psicología, porque la psicología a veces habla de un sujeto abstracto. En estos días también hablábamos, y me voy a meter con un señor que es casi un héroe de la psicología, como es Freud, ¿verdad? Quien no conozca a Freud no es psicólogo. Ahora, Freud no era psicólogo, ¿no? Era médico. Pero es nuestra referencia como psicólogo. Freud, por otro lado, escribió en Viena. Por supuesto, todos y todas los que estamos acá fuimos a Viena. ¿No? La conocemos. ¿Sí? ¿Cómo viajan los peruanos? Y por supuesto, también viajaron en el siglo pasado, porque Freud escribió en Viena en el siglo pasado. Entonces, Freud escribió en Viena en el siglo pasado y con una clase social determinada. Él no trabajaba con las domésticas, él trabajaba con las señoras que contrataban a las domésticas, pero generalizó una serie de factores que después todos fuimos aplicando en no importa qué región. Entonces, a la señora doméstica de Huancayo la hicimos tratar de entrar en la categoría de vienesa del siglo pasado y señora burguesa. Y si no entraba, anormal. ¿Sí? Miren lo que... a mí me gusta plantear estas cosas con ejemplos. Una vez me tocó hace muchísimos años. Yo hasta tenía pelo. Así que muchos años. Sí, yo tuve pelo alguna vez. Vino una compañera me pidió si por favor le hacía una suplencia en estas empresas que hacen sistemas de adelgazamiento, que en general son para las mujeres. Otra cosa para las mujeres, a ver si les pasa acá en Perú, en Uruguay ya pasa. Mujer gorda o pasada de kilos que va a un shopping o a un mall a comprar alguna ropa y no va a encontrar nunca la medida. Porque la medida es determinado tamaño de cintura, ¿no? Porque hay ciertas medidas normalizadas. Mujer que es gorda es fea. Mujer, cuanto más flaca, más linda. La modelo tiene que ser bien flaca. Si muestra los huesos, mejor. Si se cae de una enfermedad, no importa, pero tiene que ser flaca. En otros tiempos, en el tiempo del romanticismo, la mujer tenía que ser gorda y eso es una imagen de lo bello. Entonces, como lo bello también fue una construcción social, política, histórica, que después nos hace considerar lo que es normal o anormal. ¿Sí? ¿A qué iba todo esto? Bueno, yo estaba en la empresa de adelgazamiento, le hice una suplencia a esta señora y en realidad nosotros teníamos que hacer como llenar un formulario de decir, bueno, esta señora no es normal, sigue y hace todo el tratamiento de adelgazamiento. Y me llegaban señoras de mucho dinero que me decían por qué querían adelgazar, yo llenaba el formulario, se lo daba y pasaba. Pero viene una señora gorda, muy gorda, ¿sí? Negra, pero que no tenía un peso y que el sistema salía muy caro. Y yo le pregunté, ¿por qué vino usted, señora? ¿Usted tiene problemas con su gordura? No, para nada. Pero de alguna manera en algo le está molestando su sistema de vida normal. En realidad, para nada. Yo siempre fui feliz y toda mi familia fue así de gorda. Es más, mis nietos son gorditos así, son re felices. ¿Y por qué vino? Bueno, mire, yo en realidad vine porque yo soy doméstica en una casa y la señora de la casa me dijo que yo tenía que adelgazar, porque si yo no adelgazaba iba a perder el trabajo, porque esta imagen no se puede dar. ¿Y quién paga su tratamiento? Yo lo voy a tener que pagar. En cómodas cuotas que la señora me va a pagar después, ¿no? O sea que va a ir reconociendo que yo le pago estas cuotas. Entonces, ¿cuál era el papel mío ahí? ¿Llenar el formulario y decir pase? ¿O decirle, mire, señora, váyase con su nieto y trate de buscarse otro trabajo? ¿Se entiende? O sea, porque la elección de toda esa transformación la estaba haciendo la señora de la casa, pero no esta señora. Entonces, ¿cuántas veces podemos llegar a hacernos cómplices de algo que no quiere la persona? Por eso, José Enrique Rodó, que es un autor en literatura uruguayo,
decía que muchas veces cuando registramos antecedentes en la psicología política, registramos esos que yo les decía del norte dominante, Estados Unidos, Europa, y él decía que nosotros sufrimos de procesos de nordomanía, la manía de citar al norte, de reconocer al norte y desconocernos a nosotros mismos, y entonces legitimarnos. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Mal, no? ¿Bien? Esto yo hago como que funciona acá, pero funciona allá, ¿no? Sí, yo me quedo contento de que hago así, pero... Bueno, fíjense en esta frase. Hablan de nosotros y nosotras. A ver si estamos de acuerdo. Naturalmente vagos y viciosos, melancólicos, cobardes y en general gentes embusteras y holgazanas. Todo eso nosotros. Sus matrimonios no son sacramentos, sino un sacrilegio. Son idólatras, libidinosos y sodomitas. Su principal deseo es comer, beber, adorar ídolos paganos y cometer obscenidades bestiales. ¿Qué puede esperarse de una gente cuyos cráneos son tan gruesos y duros que los españoles tienen que tener cuidado en la lucha de no golpearlos en la cabeza para que sus espadas no se emboten? ¿Qué podemos esperar de nosotros? Manga de gente bruta, ignorante, y que desde aquellos tiempos hasta ahora capaz que todavía se siguen preguntando si somos humanos. En aquellos tiempos se lo preguntaron y la conclusión fue, no son humanos, se puede hacer con ellos lo que se quiera. Se los puede esclavizar, se los puede usar, se puede violar a las mujeres, se pueden exterminar poblaciones enteras. Ese modelo aún tal vez lo seguimos asumiendo. Los países desarrollados, ¿dónde están? En el norte. ¿Quiénes somos subdesarrollados? Nosotros, porque no llegamos a ser como ellos. Y nunca vamos a llegar a ser como ellos, lo lamento. Porque nosotros somos nosotros, con nuestras características, con nuestra historia, con nuestras necesidades. Y lo que no hemos asumido es eso de ser latinoamericanos y latinoamericanas. Fíjense, somos uno de los continentes más ricos del mundo. Y eso sí lo asumimos. La biodiversidad que tenemos es impresionante, la cultura que tenemos es riquísima. Sin embargo, somos el continente más desigual del mundo, donde más pobres hay y muy pocos ricos. Y muchos pobres. ¿Y eso por qué? ¿Por un don de la naturaleza? ¿O porque de alguna manera aquella colonización nos sigue construyendo como sujetos colonizados? Voy a apretar acá para que alguien cambie allá. Ahora se movió. Eran las pilas. Bueno, herramientas, un poco para ir pensando, bueno, cómo aterrizar todo esto de lo que venimos hablando, algunas herramientas para pensar esta psicología latinoamericana. Trabajar con memorias e identidades de nuestro continente. No con la memoria, ni con la identidad. Por suerte somos diferentes. Un peruano no es igual a un uruguayo o a un colombiano. Somos diferentes y eso es lo que nos hace ricos, lo que nos hace valiosos en un sentido humano. Nuestras diferencias, pero nuestras diferencias que también nos integran como continente. Aportar visibilidad a sujetos singulares y colectivos. Hay un sociólogo, Boaventura de Sousa Santos, que habla de la sociología de las ausencias y de la sociología de las emergencias. Ausencias en el sentido de cuántas cosas a nosotros, los científicos, se nos queda en el lugar de lo no visible. Por ejemplo, para pensarlo en cosas más concretas, cuando uno mira el informativo, en realidad lo que le pasa es ganas de decir, no, yo no me levanto mañana. Porque si el mundo está hecho un asco, una porquería, injusticia, opresión, asesinatos, robos, ¿cuántas veces los informativos muestran buenas noticias? ¿Cuántas veces muestran que hay unas ganas de levantarse y salir al mundo para decir, hay esperanza, hay cosas para hacer? Y sin embargo, eso existe, ¿sí? Eso es lo no visible. Entonces, aportar a dar visibilidad a esos sujetos singulares y colectivos que están ya ahora, en este momento, construyendo nueva vida. Ejemplos. El movimiento de los Sin Tierra en Brasil.
generó formas de hacer cultura, de hacer educación, de hacer salud de otra manera, mucho más colectiva. Los zapatistas en México fueron construyendo otras formas que se llaman caracoles también de organización de la vida. Los piqueteros que hablábamos hoy de Argentina, algunos piqueteros han ido construyendo formas alternativas. Acá mismo, en Perú, ¿cuántas experiencias alternativas hay que no son visibles? De producción colectiva. ¿Cuánto, fíjense, tenemos que aprender de aquellos viejos conceptos de vida buena planteados por nuestras poblaciones originarias? Que no era vida buena el tener, sino 5 minutos, 10 minutos. Vos me estás mostrando 2 manos, 5 más 2, 10, 20. 10 minutos, vale. No llego ni... Bueno, entonces eso. La Constitución del Ecuador y Bolivia está planteando esa definición. La vida buena, vida es con el otro, no conmigo mismo, y no es un tener. De naturalizar nociones y prácticas productoras de una cierta subjetividad dominante y dominadora, es lo que hablábamos hoy, y ahora ya no tengo ni el piringundín. Ahora, se cambia solo, ya, esto es una belleza. Yo lo miro y se cambia. Entonces, fíjense en esta lógica también de decirles cómo plantearnos una psicología que también integre saberes. Acá traemos a Eduardo Galeano, ¿no? Entonces, fíjense en lo que él dice en esta cultura del miedo en la que vivimos. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si usted fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. No vale descontar, ahora ya son 5. Entonces, fíjense, ¿no vivimos un poco en esta cultura? En la cultura constante del miedo. Y en esa cultura, ¿cómo producir cambios? Si estamos asustados, si estamos paralizados. Sigamos cambiando a esta. Todo esto que de alguna manera va planteando lo que veníamos hablando, lo sintetiza en algunas de estas propuestas. ¿Ven? Opción por las víctimas, generar alertas, no solo actuar frente a lo que ya pasó, sino generar alertas de lo que puede pasar. Y fíjense, por ejemplo, asumimos que un sistema mundo produce víctimas y que cada vez esto del cambio climático va a aumentar las catástrofes. ¿Cómo actuamos frente a eso? ¿Vamos a ir actuando frente a los resultados o vamos a actuar para prevenir? Vamos a alertar cómo este sistema, cierta forma de producción, va a generar que cada vez más vivamos en un planeta inhabitable. Hago así y se cambia, ahora sí. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Bueno, esa es otra frase de Galeano que seguramente quien le guste lee el libro El mundo al revés y le pueden encontrar varias cosas. El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla. Esto es lo que hemos venido hablando todo este tiempo en esta charla. No asumir el padecimiento del mundo, sino asumir la transformación. Y de ahí un planteo que en la Facultad de Psicología de Nudelar y por suerte en redes con otras universidades venimos trabajando. Nosotros hemos elegido un eje de trabajo en esto de psicología política y es el derecho a la ciudad toda. ¿Por qué? Porque cada vez más nuestras ciudades empiezan a sufrir el efecto de la urbanización descontrolada que produce efectos de contaminación sonora, de accidentes de tránsito porque el tránsito empieza a ser como muy loco, de gente que no tiene lugares donde vivir y una serie de cosas más. Y cada vez más ciudades fragmentadas y segmentadas. Ciudades de los ricos, de los medios ricos, de los pobres, de los muy pobres. Ciudades de los expulsados. Esa no es una ciudad, sino que son muchas ciudades en la ciudad. En ese sentido, plantearnos, bueno, cómo generar gobernanza sobre la ciudad, o sea, que todos y todas se apropien de su derecho a gobernar la ciudad para poderla transformar. Ahora funciona esto. Qué lindo, va todo para el mismo lado. Bueno, una belleza. Entonces, para no verlo más desde ahí,
y como tengo 5 que son 10 y no sé qué, algunas cosas centrales y de sistematización de estos planteos. Gracias, va todo junto ahora rápido, qué bueno. Esto es un juego que fuimos armando, ¿verdad? En esta lógica, poder pensar lo político como gestión de la vida, por un lado. ¿Sí? ¿Ahora se va a mover? Sí, esto de acá. ¿Ah? Ahí vamos. En esto de que lo político como gestión de la vida, no lo que ustedes esperaban. Si se hablaba de psicología política, hoy iba a ser, ¿quién será el ganador? ¿Keiko o Pedro Pablo? ¿Cómo se comportarán los electores? ¿Qué hacemos? ¿Habrá memoria en la población peruana o no habrá memoria? ¿Recordarán el nexo entre Fujimori y Keiko, por ejemplo? Y fíjense, una de las cosas que sí podemos pensar, cómo en las lógicas de las construcciones de la política profesional hay cosas que empiezan a aparecer a nivel general. Los apellidos entran a desaparecer. No existe Dilma Rousseff, sino que es Dilma. No existe Tabaré Vázquez, nuestro presidente, es Tabaré. No existe Cristina Kirchner, es Cristina. Parece que ya son tíos nuestros, ¿no? Y acá no es Keiko Fujimori, es Keiko, ¿verdad? Entonces hoy me preguntaba, ¿será que si hay un candidato que es la prosecución de otro candidato que de alguna manera fue significativo en una dictadura, por ser el hijo de, va a tener necesariamente ese nexo? Y yo decía, ¿y por qué tenemos que familiarizar tanto lo político? Lo político son organizaciones políticas partidarias que lo que responden es a una ideología y a una metodología y a una construcción de un mundo posible. Los actores que representan ese partido son simplemente actores. Y la gente, nosotros, ahí en ese comportamiento empezamos a votar personas y no partidos. Hoy lo que preguntábamos, no me acuerdo dónde, es cuando elegimos, ¿a qué elegimos? ¿A un candidato? ¿Cuántos nosotros conocemos el programa de ese partido? ¿Cuánto conocemos el conjunto de propuestas que hace ese partido? En general nada. A ver quién nos cae más simpático, quién nos parece más adecuado en tanto figura y cuál produce menos escándalo. Por eso un autor uruguayo, en los 2 minutos que me quedan, hablaba que espontáneamente nuestra voz reproduce la voz del dominador y no la del dominante, no la del dominado. Fíjense, de alguna manera las disciplinas han sido construidas para disciplinar. ¿De dónde viene la palabra disciplina? ¿Saben de dónde? De látigo. Búsquenla en el Google, porque ahora todo se googlea, ¿no? Pongan disciplina y van a ver que aparece un látigo. De ahí es la procedencia de disciplina. Entonces nosotros somos los nuevos destinados a utilizar el látigo para disciplinar a otras personas. Por eso en alguna lámina por ahí decimos indisciplinar a la disciplina. O sea, cuestionar cuánto de ese orden de lo lógico de construir sujetos normales a cierta normalidad tenemos. ¿Sí? Bien, en todo esto, que también hemos hablando de esta lógica de que el conocimiento es histórico, social y político, y que no lo asumamos como una verdad. Tanto es así que, cosa rara, quien se planteó que la realidad y la verdad eran relativas, no fuimos nosotros, fueron las ciencias duras, fue la física, la química, la ingeniería, que dijo, miren, la ciencia se equivocó, no es que la verdad es una verdad absoluta y lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar esa verdad. Esa verdad es una construcción social histórica que al momento es un consenso, es un acuerdo. Y por eso al señor que dijo que la Tierra era redonda no lo trataron muy bien, cuando el consenso era que la Tierra era plana. Pero entonces, en esa historicidad del conocimiento, también asumir que un desafío nuestro, personal, es construir teoría desde nosotros, desde nuestra experiencia, desde nuestro saber, no reproducir las teorías que ya vienen legitimadas y que a veces no nos hablan y que nos convierten en sujetos hablados por otras teorías. ¿Sí? Entonces hay un desafío a construir teoría desde toda esa experiencia que tenemos cotidiana con nuestras realidades, pero que a veces
decimos, ¿cómo vamos a construir teoría frente a estos grandes que han definido conceptos y términos? Nosotros tenemos que definirlos. Y seguramente hay nuevos conceptos para hablar. Por eso una gran autora, que tal vez algunos la conocen. Podríamos incluir lo bueno que hace la gente, ¿no? La solidaridad también es noticia. Juro que ya vamos. En todo esto que también está por ahí, miren, estas dos cosas, investigar y denunciar nuevas violaciones de los derechos humanos, una forma de violación. ¿Cuántos y cuántas acá presentes utilizan el Facebook o cualquier red social? Aunque no utilicen Facebook, ¿cuántos y cuántas utilizamos Internet hasta por obligación? ¿Cuántos y cuántas leemos la letra chica cuando dice, para bajar esta aplicación usted pone acepto tales cosas? ¿La leen la letra chica? Venga de mentirosos, nadie la lee. Nadie. Todo el mundo pone acepto, acepto para que baje la aplicación. Y ahí, muchas veces sin saberlo, en realidad están violando derechos humanos muy fuertes. De la privacidad, del derecho a la protección de nuestra imagen y cuántas cosas más. Pero nosotros aceptamos. Entonces hay una vulneración de derechos en el plano de los derechos casi de cuarta generación que tienen que ver también con los derechos de lo tecnológico que se nos pierden en el camino. Y por eso también, no solo actuar frente a los problemas o problematizaciones existentes, sino ser inventores de problemas. Tenemos que construir problemas, pero no problemas en el sentido de dificultades, sino enunciar qué problemas tenemos que enfrentar en estos nuevos tiempos. Vivimos en nuevos tiempos, pero hemos teorizado muy poco sobre los nuevos tiempos. Sabemos que existen, nada más. Una frase de las paredes de la ciudad. Les quitaron tanto, tanto, que acabaron quitándoles el miedo. Y pensemos en eso en cuanto de nuestras realidades latinoamericanas vivimos en esa lógica. Tanto se les ha quitado que se les quitó el miedo. Una herramienta que quería compartir con ustedes, una herramienta teórica, construir esperanza. Cuando hay un mundo donde ya no se puede esperar más nada, construir la esperanza, tal vez tener esperanza activa en que otro mundo es posible, singular y colectivamente, es una fuerte apuesta a la salud. No voy a mirar eso, no vamos a mirar eso, no vamos a mirar eso que es Benedetti, no vamos a mirar lo que dice Baró, porque se viene el todo rápido, te juro que ya termino. Pero sí la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la autonomía, me aprendieron hasta las luces, planificar la esperanza y seamos realistas, pidamos lo imposible. Una frase de mayo del 68. Gracias.